Rubaiyat de Omar Khayyam, escrito en el siglo XI, es una de las obras más emblemáticas de la literatura persa. A través de una serie de cuartetos líricos y filosóficos, Khayyam explora temas profundos como la mortalidad, el amor, el vino, el destino y el misticismo. En su obra, se fusionan la celebración de la vida y la reflexión sobre sus inevitables contradicciones. Los Rubaiyat no solo desafían las nociones convencionales sobre la religión y la moral, sino que invitan a una reflexión sobre lo efímero de la existencia humana y la belleza que puede encontrarse en su transitoriedad. En este audiolibro, exploraremos sus principales temas, los cuales resuenan a través de los siglos, revelando la atemporalidad de la obra de Khayyam. Capítulo 1. Introducción a la obra y a la vida de Omar Khayyam. Omar Khayyam, un nombre que resuena a través de los siglos como un faro de sabiduría y reflexión, es el autor de una obra profundamente poética y filosófica que ha trascendido los confines del tiempo y del espacio. Rubaiyat, su creación más célebre, es un reflejo de la mente inquieta de un hombre que buscó comprender los misterios del universo, las contradicciones de la existencia humana y el significado de la vida y la muerte. En esta obra, Khayyam no se limita a ofrecer respuestas sencillas, sino que invita a la reflexión, al cuestionamiento constante y a la exploración de los recovecos más oscuros del alma humana. La figura de Omar Khayyam está envuelta en un halo de misterio, dado que su vida y su obra, aunque profundamente influyentes, están rodeadas de preguntas sin respuesta. Nacido en Nishapur, una ciudad en lo que hoy es Irán, en el siglo XI, Khayyam fue un hombre de múltiples facetas. Matemático, astrónomo, filósofo y poeta, su mente era tan vasta y diversa como las disciplinas que cultivaba. Sin embargo, es en la poesía donde su genio brilla con una luz especial. Sus Rubaiyat, que significa literalmente cuartetos en árabe, son una serie de breves versos cargados de una profundidad que solo se alcanza al leerlos con una mente abierta y dispuesta a la interpretación. La obra Rubaiyat es, en su forma más pura, una serie de meditaciones sobre la vida, la muerte, el amor, el destino y la divinidad. Es un canto a la libertad humana, una reflexión sobre la transitoriedad de la existencia y, sobre todo, una invitación a gozar del presente. Los versos de Khayyam no se limitan a la contemplación pasiva. Son activos, cargados de emoción y de un fervor por entender lo que está más allá de lo visible, por alcanzar una comprensión que va más allá de la razón. El poeta, en su búsqueda de la verdad, pone en duda las certezas que la sociedad, la religión y las normas sociales imponen. En sus cuartetos, Khayyam se muestra como un hombre escéptico, pero no en el sentido negativo de la palabra. Su escepticismo es una herramienta que utiliza para penetrar más allá de las superficialidades y adentrarse en el misterio de la existencia. Es un cuestionador constante, un observador que no acepta las respuestas fáciles, sino que busca siempre la verdad oculta, la verdad que se encuentra en los intersticios de lo conocido, lo inmediato. El libro está lleno de símbolos que tienen un peso profundo en la tradición persa y en la mística islámica. El vino, por ejemplo, es un tema recurrente en los Rubaiyat. A menudo se asocia con la liberación del alma, el olvido del dolor y las preocupaciones del mundo, y la conexión con lo divino. Para Khayyam, el vino no solo es una bebida, sino un símbolo de la libertad humana, un medio para escapar de las restricciones impuestas por la sociedad y la religión. Este simbolismo, sin embargo, no es un llamado al libertinaje, sino una metáfora de la libertad interior, de la trascendencia de las limitaciones humanas. Otro tema central en la obra es la inevitabilidad de la muerte. Khayyam no escatima en la realidad de este destino ineludible, pero lo hace de una manera que invita a la aceptación más que al temor. La muerte es vista como una parte natural del ciclo de la vida. En lugar de temerla, el poeta sugiere que deberíamos aprender a vivir plenamente, disfrutando de cada momento como si fuera el último. La muerte, en este sentido, no es un fin, sino una transición, un regreso a lo que es eterno e inmutable. Además de la muerte y la libertad, Rubaiyat también trata sobre el amor. Pero este amor no es el amor romántico convencional. El amor en la obra de Khayyam tiene una dimensión más amplia, casi mística. Es un amor que conecta al ser humano con lo divino, un amor que surge de la belleza de la creación y que, al mismo tiempo, invita a la reflexión sobre la fugacidad de todo lo que conocemos. El amor es el motor que impulsa al ser humano a buscar el sentido de su existencia, a hallar en los otros un reflejo de lo que está más allá de la comprensión. La obra no solo es filosófica, sino que también está impregnada de una sensibilidad estética que hace que cada verso sea una joya literaria. La música del lenguaje,
la melodía de las palabras y la belleza de las imágenes que Khayyam crea en sus Rubaiyat son elementos que permiten una profunda conexión con el lector. La simplicidad de la forma de los cuartetos es engañosa, pues cada palabra, cada imagen, cada símbolo está cargado de significados múltiples y a menudo contradictorios, lo que invita a una interpretación constante. El legado de Rubaiyat es enorme, y su influencia se extiende más allá de la literatura persa, llegando a poetas y filósofos de todo el mundo. La obra ha sido traducida a innumerables idiomas, y sus versos han sido leídos y admirados por generaciones de lectores. A través de su poesía, Khayyam se convierte en un guía para aquellos que buscan respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Nos recuerda que la vida, por muy efímera que sea, tiene una belleza indescriptible, y que, al igual que el vino que fluye, debemos aprender a beber de ella con gratitud y plenitud. En este primer capítulo, hemos tocado solo la superficie de la vastedad de Rubaiyat. La obra de Omar Khayyam no es solo un conjunto de poemas, sino un mapa para explorar la naturaleza de la existencia. Cada cuarteto es una puerta abierta hacia nuevas ideas, nuevas perspectivas y, sobre todo, una invitación a mirar más allá de lo obvio y a encontrar la verdad en lo más profundo de nuestro ser. La vida es fugaz, pero la sabiduría contenida en las palabras de Khayyam puede resonar en nuestros corazones para siempre. Capítulo 2. La fugacidad del tiempo. Reflexiones sobre la mortalidad. El tiempo, ese fluido incontrolable y escurridizo, es uno de los grandes temas que Omar Khayyam aborda con profundidad y elegancia en sus Rubaiyat. En este capítulo, nos sumergimos en la reflexión sobre la fugacidad de la vida, una de las ideas más recurrentes en la obra del poeta persa. Khayyam, con su estilo filosófico y poético, nos invita a considerar la brevedad de la existencia humana, una existencia que, a pesar de sus momentos de esplendor y gozo, está destinada al olvido y a la disolución. Sin embargo, en lugar de hacernos caer en la desesperación, Khayyam nos ofrece una visión que no solo es consciente de esta finitud, sino que también la abraza con una especie de liberación espiritual. La vida, según Khayyam, no es más que un parpadeo en el vasto flujo del tiempo. En varios de sus cuartetos, describe cómo el ser humano se ve atrapado por la ilusión de la permanencia, un espejismo que lo lleva a postergar la verdadera esencia de la existencia, vivir plenamente el presente. La preocupación constante por el futuro, la obsesión por lo que está por venir, se convierte en un obstáculo para la auténtica experiencia de la vida. En este sentido, Khayyam nos invita a liberarnos de las cadenas del tiempo futuro, a soltar el peso de las expectativas y, en su lugar, abrazar la intensidad de la hora. Es fascinante cómo en sus versos, el paso del tiempo se convierte en una presencia palpable, como una sombra que acecha constantemente. No hay escape de él, no hay refugio posible. El tiempo pasa, la vida se escapa. Es una sentencia que Khayyam repite con una fuerza conmovedora. La muerte es la consecuencia natural de este paso del tiempo. Al igual que el río que fluye hacia el mar, nuestro destino es inevitable, la disolución en lo eterno. Pero, lejos de ser un tema sombrío, Khayyam trata la muerte con una serenidad que roza lo sublime. En sus cuartetos, la muerte no es un fin aterrador, sino una transición, una puerta hacia lo desconocido que no debemos temer, sino aceptar como parte del ciclo natural de la vida. A lo largo de Rubaiyat, la conciencia de la mortalidad lleva a Khayyam a una reflexión que trasciende el temor. En lugar de ver la muerte como el final de todo, el poeta la entiende como un regreso a lo divino, como una liberación del cuerpo, una liberación de las limitaciones terrenales. La muerte es, en última instancia, una reconciliación con lo que es eterno, un retorno a la fuente primordial de la que todos provenimos. Una de las imágenes más poderosas que Khayyam utiliza para expresar esta fugacidad es la metáfora del vino. El vino, símbolo de la vida y de la libertad, se convierte en una representación de la efemeridad. Al igual que el vino se vierte en una copa y luego se disuelve en la boca, así la vida fluye rápidamente y desaparece. Este simbolismo no debe tomarse solo como un llamado al hedonismo, sino como una reflexión sobre la transitoriedad de todos los momentos de placer y alegría. Si el vino es la esencia misma de la celebración, también lo es del reconocimiento de que cada momento que vivimos es único e irrepetible. Khayyam nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir el presente con intensidad, con la conciencia de que el mañana nunca llega de la misma forma en que lo imaginamos. La vida es un regalo fugaz, y solo en el presente, en la plena vivencia de cada momento, podemos encontrar su verdadero significado. Esto no significa vivir de manera irresponsable o insensata,
sino vivir con la conciencia clara de que nuestra existencia es limitada, lo que le da un valor incalculable a cada instante. A medida que profundizamos en su obra, nos damos cuenta de que Khayyám no solo está hablando del tiempo en un sentido abstracto. Él se refiere al tiempo como una entidad que influye de manera directa en nuestras vidas, marcando nuestras decisiones, nuestras alegrías y nuestras tristezas. El paso del tiempo es, para él, una fuerza que escapa a nuestro control, pero que, a través de nuestra actitud ante él, podemos transformar en una fuente de sabiduría y gozo. En su reflexión sobre la fugacidad del tiempo, Khayyám también aborda la idea de la memoria. El recuerdo es otro tema fundamental en sus Rubaiyat. El pasado, que parece estar siempre a nuestro alcance, se desvanece ante el paso del tiempo, y con él, las huellas de lo vivido. La memoria, aunque poderosa, se convierte en algo efímero, como una sombra que se desvanece con la luz del día. Así, Khayyám nos recuerda que, a pesar de nuestros esfuerzos por preservar el pasado, la verdadera esencia de la vida reside en la capacidad de vivir plenamente en el presente, sin aferrarnos a lo que ya no está. El concepto de la fugacidad del tiempo también está estrechamente relacionado con la libertad que Khayyám encuentra en la aceptación de lo efímero. La vida es fugaz, sí, pero también es increíblemente preciosa precisamente porque es limitada. Esta limitación nos da la oportunidad de vivir con intensidad, de experimentar cada sensación, de saborear cada placer y de abrazar cada amor como si fuera el último. La conciencia de la muerte, de la fugacidad del tiempo, no nos paraliza. Más bien, nos impulsa a aprovechar al máximo nuestra existencia. En este sentido, Khayyám ofrece una visión profundamente liberadora. En la aceptación del paso del tiempo, encontramos la verdadera libertad. La sabiduría que Khayyám transmite en sus versos es una sabiduría que se arraiga en el conocimiento de la mortalidad. A lo largo de Rubaiyat, el poeta se convierte en un maestro que nos enseña a vivir sabiamente, a disfrutar de los placeres sencillos de la vida, a saborear el momento presente como si fuera todo lo que tuviéramos. La muerte, en lugar de ser un tema tabú o un objeto de miedo, se convierte en una fuente de inspiración para vivir con plenitud. Al final, la reflexión de Khayyám sobre la fugacidad del tiempo no busca dejar al lector con un sentimiento de desesperanza, sino todo lo contrario, lo invita a abrazar la vida con todos sus matices, a vivir sin reservas, a disfrutar de los pequeños momentos que hacen que la existencia valga la pena. La muerte, aunque inevitable, se convierte en un recordatorio de lo preciosa que es la vida. Al aceptar que el tiempo pasa rápidamente, aprendemos a vivir más profundamente, a ver la belleza en lo efímero y a encontrar en cada día una razón para celebrarlo. De esta manera, el poeta nos deja una lección invaluable. El tiempo, aunque fugaz, es nuestro mayor aliado si aprendemos a vivir con conciencia. La vida es breve, pero en esa brevedad radica su grandeza. Si comprendemos la naturaleza del tiempo, podemos vivir no solo para sobrevivir, sino para experimentar plenamente lo que significa ser humano. La muerte, entonces, no es un enemigo a temer, sino una compañera que nos recuerda lo único y lo irrepetible de nuestra existencia. Capítulo 3. El vino como símbolo de la libertad y la trascendencia. En la vasta obra de Omar Khayyám, pocos temas resuenan con tanto simbolismo y profundidad como el vino. A menudo interpretado en su Rubaiyat como un símbolo de libertad, gozo y, en ocasiones, transgresión, el vino no solo es una bebida, sino un medio a través del cual el poeta persa nos invita a trascender las limitaciones de la vida cotidiana, a liberarnos de las restricciones sociales y religiosas, y a alcanzar un estado de iluminación que solo se puede experimentar al liberarnos de las cadenas del mundo material. Es fundamental entender que el vino en el contexto de Khayyám no es simplemente un líquido fermentado que embriaga los sentidos, es una metáfora rica que trasciende el significado literal. Khayyám utiliza el vino para expresar las inquietudes más profundas del ser humano, la lucha por encontrar un propósito en la vida, el deseo de escapar de la tristeza existencial y la búsqueda de la unidad con lo divino. Así, el vino se convierte en el vehículo de la liberación interior, una liberación que no es tanto de las normas externas, sino de las limitaciones impuestas por nuestra propia mente. El vino como metáfora de la libertad es un tema recurrente en los Rubaiyat. El acto de beber vino es representado por Khayyám como un acto de transgresión contra las convenciones sociales que, en su visión, a menudo son opresivas y restrictivas. En su época, las normas religiosas y sociales eran rigurosas, y el vino, considerado en muchas culturas como un elemento prohibido o no del todo aprobado, adquiere una carga simbólica que va más allá de su simple función como bebida alcohólica. Es el símbolo de una libertad más allá de las reglas,
un acto de autonomía personal frente a las normas establecidas. El vino se convierte en un medio para alcanzar la plenitud del ser. En los Rubaiyat, Khayyam nos invita a gozar de la vida y de los placeres del mundo, no como un acto de hedonismo vacío, sino como un reconocimiento de lo efímero de nuestra existencia. La vida, en su fugacidad, está llena de momentos de alegría y belleza que, si no somos capaces de apreciar, se desvanecen rápidamente. El vino, en su forma simbólica, nos recuerda que debemos beber de la vida mientras podamos, aprovechar los momentos que nos son dados, y vivir sin miedo ni culpa. Sin embargo, esta celebración del vino no es un llamado al descontrol. Khayyam, lejos de promover una vida desenfrenada, utiliza el vino como un símbolo de sabiduría. En varios de sus versos, el vino se presenta como un medio para alcanzar un estado superior de conciencia, una forma de ver el mundo desde una perspectiva más profunda y trascendental. El vino no es solo para embriagar el cuerpo, sino para elevar el alma. La embriaguez, entonces, no es la de un borracho perdido en la pérdida de control, sino la de una mente que se libera de las ataduras de la razón mundana y se eleva hacia una comprensión superior. En este sentido, el vino puede verse como una metáfora de la revelación espiritual. Al igual que el vino altera la mente, el conocimiento divino altera la percepción del mundo, permitiendo al ser humano experimentar la realidad de una manera más profunda y significativa. Khayyam, al igual que los místicos de su tiempo, creía que la verdadera sabiduría solo se alcanzaba a través de una experiencia directa con lo divino, una experiencia que no puede ser alcanzada a través de la razón pura, sino mediante un acto de entrega emocional y espiritual. La bebida del vino, entonces, se convierte en una forma de alcanzar la verdad trascendental. En este contexto, el vino también está relacionado con el acto de la comunión. En lugar de verlo como un acto individualista o egoísta, Khayyam lo presenta como una experiencia compartida, como un ritual de unión entre los seres humanos y lo divino. En sus Rubaiyat, el vino es ofrecido, compartido y bebido en un acto de hermandad, en el que el ser humano se encuentra a sí mismo en el otro y en lo divino. No obstante, el vino también simboliza la rebelión. En su época, el vino estaba prohibido en muchas esferas religiosas y sociales. A través de la alegoría del vino, Khayyam plantea una reflexión más profunda sobre la naturaleza de las restricciones humanas. La prohibición del vino no es simplemente una cuestión religiosa o moral, sino un reflejo de las limitaciones que la sociedad impone a la naturaleza humana. Para Khayyam, estas restricciones son artificiosas y no tienen valor frente a la búsqueda de la verdad. El vino, entonces, se convierte en un símbolo de resistencia contra las normas que, a su juicio, limitan el desarrollo pleno del individuo. La imagen del vino está íntimamente ligada a la noción de disfrute y gozo de los placeres terrenos. Sin embargo, para Khayyam, estos placeres no son un fin en sí mismos, sino medios para un propósito mayor, la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino. La vida, en su visión, es un viaje en el que debemos disfrutar de cada momento, pero también aprender a trascenderlo. El vino, como símbolo, refleja esta dualidad. Es el gozo temporal que nos permite saborear la vida en su totalidad, pero también es el medio que nos lleva a una comprensión más profunda de nuestra existencia. Es importante también reflexionar sobre el simbolismo del vino en relación con la muerte. El vino, como elemento efímero, se convierte en una metáfora de la vida misma, un breve destello de gozo y luz que pronto se desvanece en la oscuridad de la muerte. Al igual que el vino se sirve en una copa que eventualmente se vacía, la vida se ofrece en una sucesión de momentos que inevitablemente se agotan. Sin embargo, en esta temporalidad, Khayyam nos invita a encontrar la plenitud. La muerte, al igual que el vino, es un tránsito que no debe ser temido, sino comprendido y aceptado como una parte natural de la existencia. Al igual que el vino, la vida debe ser saboreada. No debemos esperar a un futuro incierto para encontrar la felicidad, ni quedarnos atrapados en las sombras del pasado. La enseñanza de Khayyam es clara: debemos vivir plenamente, disfrutar de cada oportunidad que se nos presenta, y hacerlo con el entendimiento de que el tiempo, como el vino, no se puede retener. El gozo de la vida está en el presente, en la embriaguez de los sentidos y en la conexión con lo divino. En conclusión, el vino en los Rubaiyat de Omar Khayyam es mucho más que un simple símbolo de placer o hedonismo. Es un reflejo de la libertad, de la rebelión contra las restricciones impuestas por la sociedad, y de la búsqueda de la trascendencia espiritual. Khayyam nos enseña a vivir con conciencia, a beber de la vida con sabiduría y a encontrar en cada copa de vino una oportunidad para acercarnos a la verdad más profunda y esencial de nuestra existencia.
En la alegoría del vino, el poeta nos invita a disfrutar del presente, a liberarnos de las ataduras del tiempo y a buscar, con cada trago, la comunión con lo divino. Capítulo 4. La fugacidad de la vida y el misterio del destino. En el vasto tapiz de la existencia humana, la fugacidad de la vida es un tema que surge una y otra vez en las composiciones de Omar Khayyam. El tiempo, esa corriente inexorable que arrastra a todos por igual, se convierte en el eje central de sus reflexiones. En este capítulo, la breve naturaleza de la vida humana se examina con una profundidad que invita tanto a la meditación filosófica como a la contemplación existencial. La pregunta sobre el propósito de la vida, sobre la inevitabilidad del destino y sobre cómo debemos vivir sabiendo que el tiempo es finito, es abordada de manera directa y poética por el pensador persa. Khayyam, al igual que los grandes poetas y filósofos de su tiempo, entendía la vida como un tránsito fugaz. Desde los primeros versos de sus Rubaiyat, el poeta nos recuerda que somos meros viajeros que cruzan una estación en el largo y misterioso viaje del universo. Las horas, los días y los años se desvanecen como sombras ante la luz del sol. La vida, en su esencia más pura, no es más que un suspiro en la vastedad del tiempo cósmico. El poeta nos recuerda que la muerte no es solo una eventualidad, sino una certeza, una sombra que sigue a cada ser humano desde su primer aliento. Lo que Omar Khayyam nos invita a reflexionar no es tanto sobre el miedo a la muerte, sino sobre la naturaleza misma del tiempo. ¿Qué podemos hacer con el tiempo que se nos ha otorgado? La respuesta que el poeta ofrece es una llamada al disfrute pleno del momento presente. En lugar de quedar atrapados en la ansiedad por el futuro o en las sombras del pasado, Khayyam nos insta a beber del vino de la vida, a disfrutar de las pequeñas alegrías que ofrece el día a día. La vida es breve, y por lo tanto, debe ser saboreada en cada uno de sus instantes. Sin embargo, más allá de la invitación a la celebración de la vida, también está presente una inquietud más profunda, la incertidumbre del destino. A lo largo de los Rubaiyat, la idea de que el ser humano es incapaz de conocer el propósito final de su existencia aparece constantemente. La vida, en este sentido, es un misterio sin respuesta. Khayyam se plantea las preguntas más fundamentales. ¿Qué es el destino? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y la respuesta, si es que hay alguna, es una incertidumbre profunda, un vacío que solo puede ser atravesado con la fe y la aceptación del misterio. A medida que el poeta reflexiona sobre la fugacidad de la vida, también se enfrenta a la grandeza de lo desconocido. El ser humano, atrapado en su limitada comprensión del cosmos, se ve obligado a aceptar que el destino es algo que escapa a su control. Esta aceptación no es, sin embargo, un signo de desesperanza, sino un acto de serenidad. Al aceptar que no podemos conocer todo, que no podemos controlar todo, nos liberamos del peso de la incertidumbre. En lugar de tratar de forjar un destino seguro y predecible, Khayyam nos anima a abrazar la vida tal como es, impredecible, fugaz y sobre todo, hermosa en su transitoriedad. El destino, en este contexto, no se presenta como una fuerza externa e inmutable, sino como algo intrínseco a la propia experiencia humana. Somos conscientes de nuestra mortalidad, pero no debemos vivir con temor a ella. El poeta sugiere que, más allá de las respuestas que buscamos sobre la vida y la muerte, lo verdaderamente importante es cómo vivimos mientras estamos aquí. La búsqueda de la felicidad, el amor y el gozo debe ser el objetivo, más que la preocupación por un destino final del que poco sabemos. Además, en el simbolismo de la vida y la muerte, Khayyam toca una de las contradicciones más profundas de la condición humana. Por un lado, sabemos que la muerte es inevitable, pero por otro lado, no podemos dejar de buscar significado en nuestras vidas. Esta tensión es un tema recurrente en las Rubaiyat, donde la aceptación de la muerte no se convierte en una rendición pasiva, sino en un llamado a vivir con intensidad. El misterio del destino también se expresa a través de una reflexión sobre la divinidad. En muchos de sus versos, Khayyam se pregunta sobre el papel de Dios en la creación del universo y la vida humana. Sin embargo, al igual que con el destino, no hay respuestas claras. La relación con lo divino es un enigma, un espacio de incertidumbre que Khayyam no busca resolver, sino aceptar. La divinidad, en su visión, es algo distante, pero al mismo tiempo, está presente en cada rincón de la vida humana. La fe, entonces, se convierte en una forma de abrazar este misterio, un acto de entrega ante la vastedad del cosmos. A lo largo de este capítulo, la reflexión sobre la fugacidad de la vida y el misterio del destino está impregnada de una sabiduría tranquila, que no busca imponer respuestas definitivas,
sino invitarnos a vivir con conciencia. Hayam nos recuerda que el destino está más allá de nuestra comprensión, pero que esto no debe llevarnos a la desesperación. Al contrario, el conocimiento de nuestra finitud debe inspirarnos a vivir con más plenitud, a disfrutar de los momentos que la vida nos ofrece sin aferrarnos a expectativas insostenibles. En conclusión, este capítulo de los Rubaiyat de Omar Hayam nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el tiempo y el destino. La vida, al ser tan efímera, debe ser vivida con la mayor intensidad posible. El misterio del destino y la muerte no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar con serenidad y sabiduría. En lugar de luchar contra lo inevitable, debemos aprender a fluir con la corriente del tiempo, a disfrutar de la vida en su transitoriedad y a encontrar significado no en el futuro incierto, sino en el presente fugaz que tenemos entre nuestras manos. La fugacidad de la vida es, en última instancia, lo que la hace tan preciosa. Capítulo 5. La dualidad entre el gozo y el sufrimiento en la existencia humana. La vida humana es un paisaje en constante cambio, donde la luz y la sombra coexisten, entrelazándose de maneras misteriosas. En el Rubaiyat de Omar Hayam, el poeta nos ofrece una visión profunda de la dualidad que caracteriza la existencia humana. Una constante oscilación entre el gozo y el sufrimiento, entre la alegría y la tristeza, entre la dicha efímera y el dolor ineludible. Esta reflexión sobre las dos caras de la vida es fundamental en su obra, que no busca presentar una imagen idealizada del mundo, sino una visión que acepte la complejidad y la ambigüedad inherentes a la condición humana. Hayam nos invita a reconocer que la vida está hecha de opuestos que coexisten, y que nuestra existencia no puede entenderse sin la presencia de ambos. El gozo y el sufrimiento son dos polos que no se excluyen mutuamente, sino que se entrelazan de manera intrínseca, creando una experiencia humana compleja y multifacética. La felicidad, en la visión de Hayam, no es una condición permanente ni estable, sino una chispa que se enciende en momentos fugaces y que se apaga rápidamente, dejando espacio para la tristeza y la desesperación. La vida humana es un vaivén constante entre estos estados opuestos, y en esta dualidad radica su belleza y su dolor. El poeta, al igual que muchos filósofos y pensadores a lo largo de la historia, se enfrenta a la pregunta fundamental: ¿por qué el sufrimiento existe? En los Rubaiyat, Hayam no ofrece respuestas definitivas, sino que explora el sufrimiento como parte integral del ciclo de la vida. En lugar de negar el dolor o intentar erradicarlo, Hayam lo acepta como una realidad inherente a la experiencia humana. De hecho, en algunos de sus versos, el sufrimiento se presenta como un medio para alcanzar una comprensión más profunda de la vida. Es a través del dolor que a menudo llegamos a la sabiduría, que encontramos una conexión más genuina con nuestra propia humanidad y con el mundo que nos rodea. Sin embargo, esta aceptación del sufrimiento no debe interpretarse como una glorificación del dolor, sino más bien como un reconocimiento de que el sufrimiento es inevitable y que debemos aprender a convivir con él. El poeta no insta a sumergirse en la desesperación, sino a buscar un equilibrio, a aprender a navegar entre los momentos de gozo y los momentos de dolor. Al igual que el vino, que se presenta como un símbolo de gozo en sus Rubaiyat, el sufrimiento también tiene su lugar en el ciclo de la vida. Ambos son necesarios para que la experiencia humana sea completa, y es precisamente en esta interacción entre el gozo y el sufrimiento donde radica la profundidad de nuestra existencia. La relación entre gozo y sufrimiento también puede entenderse como una reflexión sobre la transitoriedad de las emociones humanas. El gozo, al igual que el sufrimiento, es efímero. En los Rubaiyat, Hayam nos recuerda que las emociones, tanto las positivas como las negativas, son fugaces. Lo que hoy nos llena de alegría puede desvanecerse mañana, y lo que hoy nos causa dolor puede desaparecer en un suspiro. Esta fluidez de las emociones humanas nos recuerda la inestabilidad de nuestra existencia, pero también nos invita a apreciar cada momento en su totalidad. El gozo y el sufrimiento son las dos caras de una moneda que nunca deja de girar, y aprender a aceptarlos es parte de lo que significa ser humano. Es importante destacar que, en la visión de Hayam, esta dualidad no debe entenderse como una condena, sino como una oportunidad para la autoaceptación. Al aceptar tanto el gozo como el sufrimiento, podemos vivir de manera más auténtica. La vida no es un camino recto hacia la felicidad, sino una travesía llena de altibajos. El gozo y el sufrimiento son inevitables, pero podemos aprender a vivir con ellos, a experimentar plenamente cada momento, sin tratar de evitarlos o negarlos. Al hacerlo, encontramos una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para aceptar lo que somos y lo que la vida nos ofrece.
A lo largo de este capítulo, Hayam también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento humano en relación con la mortalidad. En la tradición islámica, la muerte es vista como una transición hacia lo eterno, un paso hacia una existencia más allá de esta vida temporal. En los Rubaidiyat, el sufrimiento está vinculado a la conciencia de la finitud humana, a la comprensión de que todo en la vida es transitorio y que, al final, todos estamos destinados a la muerte. Sin embargo, en lugar de rendirse a la desesperación por esta realidad, Hayam nos invita a encontrar consuelo en la idea de que la muerte es solo una parte del ciclo natural de la vida. El sufrimiento, entonces, no es algo que deba ser temido, sino algo que debe ser abrazado como una parte esencial de nuestra experiencia humana. Al mismo tiempo, la aceptación de la dualidad entre el gozo y el sufrimiento nos lleva a un entendimiento más profundo de la belleza de la vida. El sufrimiento nos enseña a valorar el gozo, y el gozo nos da la fuerza para soportar el sufrimiento. Ambos se entrelazan de manera que, sin uno, el otro perdería su significado. La vida, en su plenitud, es la suma de estos dos elementos que, lejos de ser opuestos irreconciliables, forman una unidad compleja y rica. En última instancia, este capítulo de los Rubaidiyat nos invita a abrazar la dualidad de la vida con una actitud de aceptación y sabiduría. El gozo y el sufrimiento son dos aspectos inseparables de nuestra existencia, y aprender a vivir con ambos, sin aferrarnos a uno ni rechazar al otro, es una forma de alcanzar una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. En lugar de temer el sufrimiento o buscar una felicidad permanente, Hayam nos llama a vivir plenamente, apreciando cada momento en su totalidad, con sus luces y sombras, con sus risas y sus lágrimas. Esta es la verdadera esencia de la vida, una danza constante entre el gozo y el sufrimiento, una experiencia que, aunque efímera, es profundamente rica y significativa. Capítulo 6. El vino como símbolo de liberación y conocimiento. En los Rubaidiyat de Omar Hayam, el vino no es simplemente una bebida. Es mucho más que una simple metáfora de la celebración o del placer efímero. El vino, en la obra del poeta persa, se convierte en un símbolo poderoso de liberación, sabiduría y trascendencia. La relación del hombre con el vino es una invitación a abandonar las ataduras de la vida cotidiana, a liberarse de las restricciones impuestas por la sociedad y la razón, y abrirse a una experiencia más profunda y espiritual del mundo. En este capítulo, Hayam utiliza el vino como un vehículo de liberación. No se trata únicamente de un goce físico, sino de una forma de entrar en contacto con lo divino, con el misterio del universo, y con la verdadera esencia de nuestra existencia. Al beber del vino, el individuo se eleva por encima de las preocupaciones mundanas, abandonando las limitaciones de la razón y la lógica, y se sumerge en un estado de éxtasis y conocimiento. Es en ese estado alterado de conciencia donde el poeta sugiere que reside la verdadera sabiduría. El vino, entonces, se convierte en una herramienta para alcanzar una percepción más profunda, una visión más clara del mundo que nos rodea. Hayam no busca aquí glorificar la embriaguez por sí misma, sino presentar el vino como un símbolo de la liberación espiritual. Al liberar la mente de las restricciones de la lógica racional, el vino permite al individuo ver más allá de las sombras del mundo material y penetrar en la luz de la verdad. La razón, según Hayam, nos limita y nos priva de la verdadera esencia de las cosas, mientras que el vino, en su simbolismo más profundo, nos libera de esas ataduras y nos permite tocar lo divino, lo trascendental. La conexión entre el vino y la sabiduría es, en los Rubaidiyat, una invitación a soltar el control, a dejarse llevar por la corriente de la vida sin la necesidad de entenderlo todo. Hayam nos muestra cómo, al dejar de aferrarnos a la búsqueda constante de respuestas racionales, podemos experimentar una forma de conocimiento más directa, más intuitiva. El vino, por tanto, se convierte en el vehículo que nos permite acceder a un conocimiento más profundo y esencial, que va más allá de las categorías intelectuales y racionales. En este capítulo, el vino no solo simboliza el abandono de la razón, sino también la transitoriedad de la vida. El vino, al igual que la vida misma, es fugaz. La copa de vino que sostenemos hoy no será la misma al siguiente día. Así como el vino se consume en un solo sorbo, la vida también se consume en un abrir y cerrar de ojos. Hayam nos recuerda que la vida es efímera, que el tiempo se escapa de nuestras manos con la misma rapidez con la que el vino se derrama de la copa. Es por ello que el vino, en su transitoriedad, se convierte en un recordatorio constante de la fugacidad de nuestra existencia. Cada sorbo que tomamos es una llamada a vivir plenamente, a aprovechar los momentos antes de que se desvanezcan, como el vino que se disuelve en el aire.
A través de este simbolismo del vino, Khayyám también toca una de las ideas más profundas de su filosofía, la importancia de la experiencia directa, sensorial e intuitiva sobre el conocimiento abstracto. El vino no es algo que deba entenderse únicamente a través de la razón, sino que debe ser experimentado. De igual manera, la vida no debe ser abordada desde una perspectiva puramente lógica o intelectual, sino vivida plenamente, en su totalidad. Al igual que el vino se disfruta en un estado de éxtasis y liberación, la vida debe ser vivida con pasión, sin las restricciones de una mente que busca siempre la explicación racional. Por otro lado, el vino también se relaciona con la noción de lo divino en la obra de Khayyám. El vino se convierte en un medio para conectarse con lo trascendental, con la divinidad misma. En muchas tradiciones espirituales, el vino es considerado un símbolo de lo sagrado, un vehículo para la transformación espiritual. Khayyám parece recoger esta tradición, pero dándole su propio giro. El vino, para él, es un símbolo de la comunión con lo divino, pero no en el sentido convencional de la religiosidad. En lugar de recurrir a las doctrinas religiosas o a las instituciones para encontrar lo divino, el poeta sugiere que la verdadera espiritualidad se encuentra en la experiencia directa, en el gozo de la vida y en el abandono de las normas sociales que nos limitan. La relación entre el vino y lo divino en los Rubaiyat puede verse también como una forma de rebelión contra las restricciones impuestas por la sociedad y la religión. En el contexto de la Persia medieval, donde las normas religiosas eran estrictas, el vino representaba un acto de desafío. Al celebrarlo y elevarlo a un símbolo de sabiduría y conocimiento, Khayyám cuestionaba las instituciones que limitaban la libertad individual. La embriaguez no era, en este sentido, una negación de lo divino, sino una forma de acercarse a él de una manera más auténtica y libre. El vino en los Rubaiyat también representa la idea de la transitoriedad de todo lo que es humano. Como seres mortales, estamos condenados a experimentar la fugacidad de la vida, y el vino, al igual que la vida misma, se consume rápidamente. Pero en su consumo no hay tristeza, sino una celebración. Khayyám nos invita a vivir con plenitud cada sorbo de la copa, cada momento de la vida, sin temer la muerte que nos acecha. Al final, todo se disuelve, y en ese disolverse, encontramos la libertad. En conclusión, este capítulo sobre el vino en los Rubaiyat de Omar Khayyám es una reflexión profunda sobre la liberación, el conocimiento y la transitoriedad de la vida. El vino se presenta no solo como una bebida, sino como un símbolo de la experiencia directa, de la sabiduría intuitiva que va más allá de la razón. Al abrazar el vino, el ser humano se libera de las restricciones que lo atan a lo mundano, y se abre a una conexión más profunda con lo divino, lo trascendental y lo eterno. En este acto de liberación, el vino se convierte en un recordatorio de la belleza efímera de la vida, un llamado a disfrutar plenamente del presente, sin aferrarse al pasado ni temer el futuro. Capítulo 7. La aceptación de lo inevitable y el desprecio por la ilusión. En la obra Rubaiyat de Omar Khayyám, uno de los temas recurrentes es la aceptación de lo inevitable. A lo largo de sus cuartetos, el poeta nos invita a mirar cara a cara la muerte y a comprender nuestra naturaleza efímera, en lugar de rechazarla o intentar escapar de ella. El conocimiento de que todo en la vida tiene un final es, según Khayyám, una fuente de liberación, pues solo cuando aceptamos la inevitabilidad de la muerte podemos realmente vivir. Este capítulo se adentra en la profunda reflexión sobre la muerte y el destino, presentando una visión que es tanto liberadora como desafiante, invitándonos a ver más allá de la ilusión de la permanencia que nos ofrece la vida cotidiana. La primera gran enseñanza que ofrece Khayyám es que la vida es una serie de momentos fugaces. La existencia humana, tan llena de anhelos, deseos y temores, es solo una pequeña fracción dentro del vasto flujo del tiempo. Khayyám nos recuerda que todos somos, al final, viajeros temporales, pasajeros que solo están de paso en este mundo. Al aceptar la transitoriedad de la vida, podemos liberarnos de la presión de buscar significado en cada momento, de aferrarnos a cada instante con la desesperación de que todo se desvanecerá. La sabiduría no está en luchar contra esta realidad, sino en fluir con ella, en bailar con la corriente del tiempo sin intentar detenerla. La muerte, entonces, no debe ser vista como un enemigo a vencer, sino como un compañero inevitable. Esta concepción de la muerte no está orientada hacia el miedo, sino hacia la aceptación y la paz interior. En lugar de intentar evitarla, Khayyám nos anima a abrazarla con serenidad. Al hacerlo, alcanzamos una liberación espiritual, nos desprendemos del miedo que nos atenaza, del miedo a lo desconocido, y comenzamos a vivir plenamente. La muerte, en lugar de una amenaza,
se convierte en una parte integral de nuestra existencia, algo que no solo debemos aceptar, sino que debemos integrar en nuestra visión de la vida. Sin embargo, este capítulo no se limita solo a la reflexión sobre la muerte. Khayyam también cuestiona nuestra tendencia a aferrarnos a las ilusiones que nos ofrece la vida. En sus cuartetos, se puede leer un claro desprecio hacia la creencia de que las riquezas, el poder y los logros materiales ofrecen una satisfacción duradera. El poeta nos recuerda que todo esto es efímero, como la sombra de una nube en el cielo. Las riquezas que adquirimos, las posiciones que alcanzamos, las glorias que buscamos, todas son ilusiones que se desvanecen rápidamente. En su lugar, Khayyam nos invita a dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa, hacia lo eterno y lo verdadero, que no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la aceptación de nuestra naturaleza y en el gozo del momento presente. La ilusión del control es otro de los temas que Khayyam toca en este capítulo. Vivimos como si tuviéramos el poder de controlar todo a nuestro alrededor, de darle forma a nuestro destino. Pero en realidad, la vida es más impredecible de lo que nos gustaría aceptar. El curso de nuestra existencia no está en nuestras manos de manera absoluta. A pesar de todos los esfuerzos por alcanzar la seguridad y la estabilidad, el tiempo y las circunstancias continúan moviéndose de manera incontrolable. La enfermedad, la muerte, los accidentes, el cambio de estaciones, todos estos son elementos de la vida que nos recuerdan constantemente que nuestra ilusión de control es precisamente eso, una ilusión. Khayyam nos invita a liberarnos de esa ilusión, a dejar de luchar contra las fuerzas invisibles que nos rodean y a aceptar que somos parte de un ciclo mucho más grande que nosotros mismos. Al mismo tiempo, el poeta nos invita a un tipo de conocimiento que va más allá de las preocupaciones materiales. En lugar de aferrarnos a los logros mundanos, Khayyam sugiere que debemos centrar nuestra atención en lo que verdaderamente nos define, nuestra capacidad para experimentar y reflexionar sobre la vida, nuestra capacidad para encontrar la paz en medio del caos, nuestra capacidad para aceptar lo que es y lo que vendrá. Este conocimiento es profundo y liberador. No es un conocimiento intelectual que se pueda enseñar en las escuelas ni un conocimiento que se pueda acumular a lo largo del tiempo. Es un conocimiento que surge de la experiencia directa, de la vivencia plena de cada momento, sin las distorsiones de los deseos egoístas ni de la preocupación por el futuro. Khayyam también critica fuertemente la creencia en la vida eterna tal como la entienden muchas religiones. En sus cuartetos, nos muestra que la búsqueda de una vida posterior como recompensa por las acciones realizadas en este mundo puede ser una distracción de la verdadera sabiduría. En lugar de obsesionarnos con lo que vendrá después de la muerte, el poeta nos insta a centrarnos en la vida misma, a vivirla plenamente, a disfrutar de su belleza fugaz. Al igual que el vino, la vida es algo que debe ser saboreado en el momento presente. Al enfocarnos en lo que está fuera de nuestro control, perdemos la oportunidad de vivir con plenitud lo que realmente tenemos ahora. Para Khayyam, la verdadera sabiduría no radica en acumular conocimientos sobre el mundo o en adherirse a dogmas religiosos que prometen recompensas en una vida futura. La verdadera sabiduría es la que surge de vivir con conciencia y gratitud, de ser conscientes de nuestra finitud y de vivir de acuerdo con esa conciencia. Al aceptar nuestra mortalidad y reconocer que la vida es un regalo fugaz, podemos liberarnos de las ataduras que nos mantienen atrapados en la búsqueda interminable de poder, riqueza y reconocimiento. En lugar de perseguir lo inalcanzable, podemos centrarnos en lo que realmente importa: vivir bien, vivir con integridad, vivir con conciencia. El poeta no deja de lado el sufrimiento, que inevitablemente acompaña a esta reflexión. La tristeza, el dolor, la pérdida son componentes inevitables de la vida humana. Sin embargo, Khayyam no ve el sufrimiento como algo a evitar, sino como una parte integral de la experiencia humana. En lugar de huir del sufrimiento, nos anima a enfrentarlo con valentía, a comprenderlo como un maestro que nos enseña la naturaleza transitoria de todo lo que existe. En sus versos, el sufrimiento se convierte en una herramienta para la transformación espiritual, una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Este capítulo de los Rubaiyat es una profunda reflexión sobre la necesidad de soltar nuestras ilusiones. Khayyam nos enseña que, al liberarnos de las falsas creencias y al aceptar la transitoriedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, podemos alcanzar una sabiduría y una paz interior que nos permiten vivir con plenitud. Al reconocer que no podemos controlar todo lo que nos sucede y que nuestras posesiones materiales y logros no nos darán la felicidad duradera, podemos aprender a disfrutar de la vida tal como es,
una serie de momentos fugaces que deben ser vividos plenamente, sin aferrarnos al pasado ni temer al futuro. La aceptación de lo inevitable no es una resignación pasiva, sino un acto de valentía y libertad. Es el camino hacia una vida más auténtica, más consciente, más rica en significado. Capítulo 8. La belleza del vino y el arte de vivir en el momento presente. En este capítulo de los Rubaiyat, Omar Khayyam nos invita a reflexionar sobre uno de los elementos más simbólicos y recurrentes de su obra, el vino. El vino, en su visión, no es simplemente una bebida, es un símbolo de la vida misma, un reflejo de la efemeridad del tiempo y una metáfora de la oportunidad de vivir plenamente el presente. Con cada copa que se sirve, Khayyam nos recuerda que la vida es como el vino, impredecible, efímera y hermosa en su transitoriedad. En lugar de permitir que la angustia por el futuro o el pesar por el pasado nublen nuestra visión, el poeta nos alienta a entregarnos al disfrute del momento, como un sorbo que debe ser saboreado y vivido con conciencia. El vino en el Rubaiyat tiene una carga simbólica poderosa. Es el néctar que invita a la celebración de la vida, no en un sentido superficial o hedonista, sino como una expresión de agradecimiento por la belleza de existir. Khayyam nos insta a no permitir que las preocupaciones y las preocupaciones nos roben la capacidad de experimentar la alegría en lo que nos rodea. Al igual que el vino, la vida debe ser vivida con entusiasmo, con el deseo de disfrutarla, sin los lastres de las preocupaciones sobre lo que vendrá o las cicatrices del pasado. El acto de beber vino, entonces, se convierte en una metáfora de la aceptación total del presente, de sumergirse completamente en la experiencia de estar vivos. El poeta también nos recuerda que el vino es, al mismo tiempo, una representación de la dualidad de la existencia humana. En cada copa, experimentamos tanto el goce como la tristeza, la alegría y la amargura. Khayyam utiliza el vino para ilustrar cómo las emociones humanas no pueden separarse de nuestra experiencia terrenal. La vida no es una sucesión lineal de momentos felices, sino que está tejida con hilos de luz y sombra, de gozo y sufrimiento. Al igual que el vino, la vida no es siempre dulce. Tiene su amargura, pero esa amargura también forma parte de lo que nos hace humanos. El vino, entonces, es una metáfora de la experiencia completa, de aceptar tanto la dulzura como la amargura, de saber que no podemos tener una sin la otra. Sin embargo, el vino también es un símbolo de la liberación del espíritu. A través de sus versos, Khayyam sugiere que, al igual que el vino embriaga el cuerpo, la sabiduría puede embriagar el alma. En este sentido, el vino representa un estado de éxtasis y conciencia elevada, una forma de trascender las preocupaciones mundanas y alcanzar una conexión más profunda con el universo. Al beber del vino de la sabiduría, el poeta nos anima a liberarnos de las limitaciones que nos impone el pensamiento racional y a entregarnos a una forma de sabiduría que trasciende la mente lógica y se adentra en lo emocional, lo intuitivo y lo místico. Este capítulo también explora la importancia de la amistad y la compañía en la experiencia de la vida. En varios de sus cuartetos, Khayyam destaca el gozo de compartir una copa de vino con amigos, de disfrutar de la compañía de aquellos que nos comprenden y nos acompañan en este viaje efímero. La amistad, al igual que el vino, es una fuente de consuelo y alegría. Es en la compañía de los demás donde encontramos un refugio ante las adversidades de la vida y un espacio para celebrar lo que hemos vivido. Khayyam nos invita a valorar esos momentos de conexión humana, donde el vino se convierte en el hilo que une a los seres humanos en una celebración de lo que significa estar vivos. La importancia del presente se resalta de manera aún más marcada en este capítulo, donde el poeta nos insta a no postergar nuestra felicidad ni a esperar a un futuro incierto para encontrar la paz. La vida, al igual que el vino, debe ser disfrutada en su momento, sin aplazamientos. La idea de que la felicidad se encuentra en el futuro, en una vida mejor o en una situación diferente, es un espejismo que Khayyam nos insta a abandonar. La verdadera felicidad no está en lo que está por venir, sino en lo que ya está aquí, en lo que ya hemos recibido. Al igual que una copa de vino bien servida, el momento presente es lo único que podemos saborear verdaderamente. El futuro es incierto y el pasado ya ha pasado, por lo que la única verdadera posesión que tenemos es el ahora. En su reflexión, Khayyam no olvida el inevitable sufrimiento de la existencia humana, pero aún así propone que es posible encontrar gozo en medio de la adversidad. A través del vino, la metáfora de la embriaguez, el poeta sugiere que podemos encontrar una forma de trascender el dolor y la tristeza. No se trata de huir de las dificultades de la vida, sino de reconocer que todo, incluso el sufrimiento, forma parte de nuestra experiencia humana. Al igual que el vino que se disfruta con todos sus matices,
El sufrimiento también tiene algo que enseñarnos, y a través de él, podemos encontrar una forma de crecer y encontrar una mayor comprensión del mundo. Este capítulo, por lo tanto, es una celebración de la vida en su totalidad, un llamado a vivir con plenitud y a abrazar todo lo que la existencia tiene para ofrecer. Hayam nos invita a soltar las expectativas y las preocupaciones sobre el futuro, a dejar de lado los remordimientos del pasado y a vivir con una conciencia plena del momento presente. El vino, como símbolo de la vida misma, nos recuerda que la belleza se encuentra en la aceptación de lo efímero, en la capacidad de disfrutar del aquí y el ahora sin aferrarse al mañana. Al igual que una copa de vino compartida entre amigos, la vida es más rica cuando se experimenta de forma consciente y en compañía, cuando se reconoce que, aunque todo es pasajero, cada momento tiene su propio valor y su propia belleza. Finalmente, el poeta nos habla del acto de beber como una forma de conexión espiritual, un acto que va más allá de la simple satisfacción física. Beber vino, en la visión de Hayam, es un acto ritual, un acto que simboliza la búsqueda de un significado mayor, la búsqueda de un éxtasis que no se encuentra en las preocupaciones diarias, sino en la trascendencia del momento. El vino se convierte así en el medio para alcanzar una forma de sabiduría profunda, un estado en el que la mente se libera de las limitaciones del pensamiento racional y se conecta con algo más grande, algo universal. Este capítulo, por lo tanto, es una meditación sobre la vida, el disfrute del presente y la aceptación de lo que es. Hayam nos invita a beber del vino de la vida con los ojos abiertos, conscientes de su transitoriedad y de su belleza inherente. Al hacerlo, alcanzamos una mayor comprensión de lo que significa estar vivos, no como seres que luchan contra el flujo del tiempo, sino como aquellos que se entregan al fluir de la existencia, saboreando cada momento, cada respiro, cada sorbo. Capítulo 9. La fugacidad del tiempo y la búsqueda del sentido. En este capítulo, Omar Hayam nos enfrenta a uno de los temas más universales y profundos, la fugacidad del tiempo. Como un río que corre sin cesar, el tiempo se desplaza ante nosotros, inmutable e incontrolable, llevándose consigo cada momento, cada segundo que dejamos escapar sin poder retenerlo. La obra de Hayam es una constante meditación sobre la naturaleza efímera de la existencia humana. La rapidez con que el tiempo pasa es un tema recurrente en sus Rubaiyat, y este capítulo es quizás el más explícito al respecto. Desde el primer verso, el poeta nos recuerda que la vida es como una flor que florece un día y se desvanece al siguiente, como una estrella fugaz que se cruza en el cielo nocturno solo para desaparecer antes de que podamos apreciar plenamente su belleza. Hayam nos invita a reflexionar sobre cómo cada día que vivimos es un día menos, cómo cada respiración nos acerca más a la inevitabilidad del final. No se trata de una reflexión pesimista, sino de un llamado a vivir plenamente, a aprovechar el momento presente antes de que se disuelva en la niebla del pasado. La transitoriedad del tiempo, en la visión de Hayam, no es solo una causa de dolor y tristeza, sino también una razón para celebrar la vida mientras aún estamos aquí para experimentarla. El poeta nos invita a no lamentarnos por lo que hemos perdido ni a preocuparnos por lo que hemos dejado atrás. En lugar de ello, debemos enfocarnos en lo que aún tenemos, el ahora, el instante que se despliega ante nosotros. Esta es la única realidad tangible, la única que podemos tocar y sentir. El pasado ya se ha ido, el futuro es incierto y la única certeza que tenemos es el presente, por lo que debemos aprovecharlo al máximo. Algunos de los versos más profundos de este capítulo hacen eco de la idea de que no hay razón para aferrarse a las expectativas del futuro, ni a los recuerdos del pasado. Hayam desafía la idea común de que la felicidad está fuera de nuestro alcance, en algún momento futuro o en algún logro por venir. La vida, como el vino que fluye de la copa, se debe disfrutar en su momento, sin dejar que el temor al futuro nos impida ver la belleza de lo que está frente a nosotros. El poeta nos insta a hacer de cada momento un acto de celebración, a vivir de manera que no nos arrepintamos cuando el tiempo se haya ido. Este capítulo también nos presenta una reflexión sobre la búsqueda del sentido. Si la vida es efímera, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Cómo encontrar significado en un mundo que parece estar en constante cambio y que siempre está escapando de nuestras manos? Hayam no nos da respuestas definitivas, pero nos invita a hacer de la búsqueda misma una parte de nuestra vida. La verdadera sabiduría, según el poeta, no está en encontrar todas las respuestas, sino en aprender a disfrutar de la travesía, de la experiencia misma de vivir, sin la necesidad de comprenderlo todo. El sentido de la vida no es algo que se pueda captar de una vez por todas, ni algo que se pueda poseer. En cambio, se encuentran las pequeñas cosas,
en los momentos fugaces que nos hacen sentir vivos. Una sonrisa compartida, una conversación profunda, un sorbo de vino que se disfruta con los amigos. Khayyám nos alienta a ver el sentido en lo efímero, en lo que es transitorio y que no puede ser detenido. A medida que el tiempo pasa y las estaciones cambian, también nosotros cambiamos, y es en esa constante metamorfosis que podemos encontrar el verdadero sentido de nuestra existencia. El poeta también reflexiona sobre la inevitabilidad de la muerte. Esta no es una amenaza lejana, sino una realidad que está presente en cada uno de los momentos de nuestra vida. En lugar de ver la muerte como una fuerza aterradora o como algo que debe ser evitado a toda costa, Khayyám la presenta como una parte natural del ciclo de la vida. La muerte, al igual que el vino, es un aspecto intrínseco de la existencia, algo que no puede ser ignorado ni rechazado, sino aceptado con gracia. La comprensión de la muerte nos permite apreciar la vida con mayor profundidad, nos da una perspectiva de lo que verdaderamente importa. En un tono que puede parecer sombrío, Khayyám, sin embargo, no nos lleva a la desesperación. En lugar de hacer de la muerte un motivo de angustia, la convierte en un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia. Esta fragilidad es lo que hace que cada momento sea valioso, y nos invita a vivir con la conciencia de que la vida, aunque fugaz, tiene un profundo valor en su transitoriedad. No importa cuán breve sea, la vida tiene un propósito, un sentido en su paso por el mundo, y cada instante vivido con intensidad y conciencia le otorga un significado eterno. Este capítulo también explora el tema de la sabiduría y el conocimiento. En un mundo donde el tiempo se desplaza rápidamente y la vida se consume a un ritmo acelerado, Khayyám nos invita a ser sabios, a buscar el conocimiento y la comprensión que nos permitan ver más allá de las apariencias. La sabiduría, sin embargo, no se encuentra necesariamente en los libros o en las doctrinas, sino en la experiencia misma, en la reflexión personal y en la conexión con los demás. El conocimiento que nos otorga la vida vivida es más valioso que cualquier otro tipo de conocimiento, ya que éste está enraizado en la realidad de la existencia humana, en la aceptación de lo finito y lo transitorio. A medida que avanzamos por las estrofas de este capítulo, nos encontramos con una profunda sensación de urgencia, una llamada a vivir conscientemente y con gratitud. La vida, nos recuerda Khayyám, no espera. Cada día es un regalo, y si no lo aprovechamos mientras está aquí, se nos escapará como el viento entre los dedos. La vida es fugaz, como una sombra que se disuelve al caer la noche. Y en esa fugacidad, en ese paso efímero, es donde se encuentra la verdadera belleza de la existencia, en saber que cada momento es único y que, aunque no podamos detener el tiempo, podemos elegir cómo vivirlo. Por último, Khayyám también nos invita a dejar de lado la vanidad humana, el afán de acumulación y el deseo de alcanzar logros materiales como medida del éxito en la vida. El verdadero éxito, según él, no está en lo que logramos, sino en cómo vivimos, en la intensidad con la que experimentamos cada uno de nuestros días. El deseo de trascender es humano, pero la verdadera trascendencia radica en vivir con plenitud, en abrazar la vida tal como es, con sus bendiciones y sus dificultades, con su luz y su oscuridad. Este capítulo se cierra con una llamada a la reflexión profunda, a la toma de conciencia sobre el tiempo que pasa y la vida que se va. La fugacidad del tiempo es un recordatorio de que cada momento es precioso, y es nuestra responsabilidad aprovecharlo al máximo, sin perder de vista lo que realmente importa. Capítulo 10. El vino y la alegría del momento presente. El vino, ese elixir que ha sido la musa de poetas y filósofos a lo largo de los siglos, se convierte en el tema central de este capítulo. En Rubaiyat, Omar Khayyám recurre a este símbolo, no solo como una bebida que ofrece placer temporal, sino como un recordatorio de la importancia de vivir en el momento presente. En una vida tan efímera como la que describe el poeta, el vino se convierte en el vehículo a través del cual se nos invita a disfrutar de los placeres inmediatos de la existencia, a olvidar las preocupaciones y a vivir plenamente, sin dejar que la angustia del futuro nos consuma. La figura del vino es recurrente en la obra de Khayyám, y en este capítulo adquiere un significado especial. No es simplemente una bebida que embriaga, sino que representa la alegría, el escape temporal de las preocupaciones terrenales, la liberación de las ataduras que nos impiden vivir con plena conciencia de la hora. El vino se ofrece como un medio para trascender la rutina, para liberarnos de las cadenas del pensamiento constante y para sumergirnos en el éxtasis del presente. Es un llamado a disfrutar de lo que se tiene, a celebrar la vida tal como es, sin lamentar lo que no se ha logrado ni preocuparse por lo que el futuro depara. Al comenzar a leer las primeras estrofas de este capítulo,
nos encontramos con una imagen vívida del vino sirviéndose en copas doradas, brillando bajo la luz del sol y reflejando en su interior las esperanzas y sueños de aquellos que se atreven a beber de él. Khayyám no nos invita solo a beber por beber, sino a beber con conciencia, a disfrutar del momento con intensidad, a permitirnos ser embriagados no solo por el vino, sino por la vivacidad de la experiencia humana. En sus versos, el poeta nos muestra cómo el vino puede ser una metáfora para la vida misma. Efímera, vibrante y llena de momentos que, aunque fugaces, valen la pena ser vividos. La copa de vino en las manos del bebedor es más que un objeto, es un símbolo de aceptación, de entrega a los placeres sensoriales, a la vibración de la existencia que está ocurriendo ahora, en este preciso instante. No se trata de una búsqueda de placeres vacíos o de un deseo de escapar de la realidad, sino de un acto de reconocimiento de la vida tal como es. En este contexto, el vino se convierte en un recordatorio de que la vida no espera a que estemos listos, ni se detiene por nuestras preocupaciones. Debemos aprovechar lo que se nos da, vivir el presente con plenitud y beber de la copa de la existencia sin reservas. Khayyám hace uso de esta metáfora para hablarnos de la transitoriedad de la vida. En el vino, al igual que en la existencia misma, encontramos una mezcla de dulzura y amargura, de gozo y tristeza. El vino no es solo la bebida de la celebración, sino también la de la reflexión. En un sorbo de vino, se puede encontrar una profunda lección sobre el tiempo, la muerte y la finitud de nuestro paso por el mundo. Al beber, nos enfrentamos a la fugacidad de la vida, recordándonos que, como el vino que se derrama en la copa, nosotros también somos pasajeros en un viaje breve y lleno de momentos que debemos aprovechar mientras estén al alcance de nuestras manos. El poeta no se limita a la simple acción de beber. Va más allá, sugiriendo que, al igual que el vino, la alegría de vivir debe ser saboreada en su totalidad. Hay una cierta urgencia en sus versos, como si nos recordara que la vida no espera y que debemos abrazar sus placeres antes de que se desvanezcan. El vino, entonces, se convierte en un símbolo de las cosas que valen la pena, de los momentos que, aunque fugaces, dejan una huella imborrable en nuestra memoria. En sus versos, Khayyám utiliza el vino no solo como una bebida, sino como un símbolo de lo efímero y lo transitorio. Al beberlo, el hombre se libera, aunque por un instante, de las cargas de la vida cotidiana, de las preocupaciones que lo asedian. Es un refugio temporal que le permite sumergirse en la plenitud de lo que está sucediendo en ese momento. No se trata de una escapatoria vacía, sino de una forma de alcanzar un entendimiento profundo de la vida misma, una comprensión que solo puede alcanzarse al soltar las expectativas y vivir sin reservas. A lo largo de este capítulo, la presencia del vino es constante, pero no de una manera trivial o superficial. Khayyám nos invita a pensar en su significado profundo. No solo es un placer para los sentidos, sino una invitación a la reflexión. En la bebida compartida, en la alegría que surge de la camaradería y la unión, se revela la esencia de la vida misma. El vino, en este contexto, es un acto de comunión, de conexión con los demás y con el mundo. Nos recuerda que la vida, aunque breve, está llena de momentos que merecen ser celebrados y disfrutados. A medida que avanzamos por las estrofas del capítulo, se vuelve claro que el vino también tiene una función liberadora. Al beberlo, el ser humano se despoja de las restricciones de la mente y del alma, permitiéndose un respiro en medio de la fatiga de la existencia. Khayyám nos enseña que, aunque la vida puede ser ardua y llena de desafíos, siempre hay espacio para la alegría y el deleite. No importa cuán corta sea nuestra existencia, siempre hay un momento en el que podemos rendirnos al gozo de lo inmediato, de lo presente, de lo que nos hace sentir vivos. La idea de vivir en el presente se refuerza en este capítulo, al mismo tiempo que se enfatiza la noción de que la vida no está completa sin un balance entre el disfrute y la reflexión. Khayyám no nos llama a la indiferencia, sino a la aceptación consciente de la vida tal como es, con sus altibajos, sus luces y sombras. Y en esta aceptación, el vino se convierte en una herramienta para entrar en contacto con lo más profundo de nuestra existencia. Finalmente, el vino en este capítulo también refleja la transformación interna que Khayyám sugiere al enfrentar la vida con una actitud de disfrute. No es solo el vino lo que transforma, sino la actitud con la que lo bebemos, la disposición de vivir plenamente, de aceptar la efemeridad de nuestra existencia. En ese proceso, encontramos una lección importante. La alegría del momento presente es la que da sentido a nuestras vidas. El vino, entonces, no solo es una bebida, sino un medio para conectarnos con la esencia misma de la vida, un recordatorio de que debemos vivir en el ahora, sin temer al futuro ni arrepentirnos del pasado.
Capítulo 11. La sabiduría de la naturaleza y el arte de aceptar. En este capítulo, Omar Khayyam se adentra en el tema de la naturaleza y su constante presencia como fuente de sabiduría y reflexión. Mientras que en otros capítulos se observa el goce del vino y la vivencia del presente, aquí el poeta nos invita a mirar hacia el mundo natural que nos rodea para encontrar respuestas a las preguntas más profundas de la vida. La naturaleza, en su infinita sabiduría, nos ofrece un modelo de aceptación, de quietud y de armonía. Esta sección se convierte en una meditación sobre la impermanencia de todo lo que existe, así como sobre la importancia de aceptar lo que está fuera de nuestro control. Khayyam empieza aludiendo a la quietud de la naturaleza, esa serenidad que parece existir fuera del caos humano. Los árboles que se mecen suavemente al viento, las montañas que permanecen impasibles ante el paso del tiempo, el río que sigue su curso sin detenerse, todo en la naturaleza tiene una lección para nosotros. La sabiduría de la naturaleza no reside solo en su belleza o en su capacidad para proporcionarnos consuelo visual, sino en la forma en que responde al ciclo eterno de la vida y la muerte. Nada en la naturaleza lucha contra el paso del tiempo, y esa es precisamente su grandeza. El poeta observa cómo las estaciones siguen su curso, cómo el otoño da paso al invierno, y el invierno se convierte en primavera. Este ciclo de muerte y renovación es parte de un orden natural que está más allá de nuestras manos. En nuestra vida cotidiana, con frecuencia luchamos contra el paso del tiempo, nos aferramos a lo que tenemos, tememos la muerte y el cambio, pero la naturaleza, en su tranquila sabiduría, no se resiste a nada. Es en esta aceptación de lo inevitable que reside una lección poderosa. Khayyam nos sugiere que, si pudiéramos aprender a aceptar el fluir natural de la vida como lo hace la naturaleza, nuestra existencia se volvería más serena y menos cargada de angustia. Esta lección de aceptación no implica resignación, sino un entendimiento profundo de que hay fuerzas mayores en juego que nosotros mismos. El control, en este contexto, se convierte en una ilusión. Es en la aceptación de nuestra vulnerabilidad, de nuestra finitud, donde encontramos la verdadera libertad. Así, al igual que el río no se detiene en su curso, nosotros debemos aprender a avanzar sin miedo a lo que nos espera más adelante, confiando en que cada momento tiene un propósito en el gran esquema de la existencia. El poeta invita a la reflexión sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza. A menudo, los humanos creemos estar por encima de ella, manipulando sus recursos, extrayendo de ella todo lo que podemos, sin considerar las consecuencias de nuestras acciones. Khayyam nos recuerda que, al igual que el agua que fluye, nosotros también somos parte de este ciclo, y nuestra resistencia a aceptarlo solo nos lleva a la frustración. La naturaleza nos enseña que el flujo constante, el cambio continuo, es lo que nos permite crecer. Solo al abrazar este ciclo podemos encontrar la paz que buscamos en nuestras vidas. De esta forma, este capítulo se convierte en una profunda reflexión sobre la relación entre el ser humano y el mundo natural. Khayyam no solo celebra la belleza de la naturaleza, sino que destaca su poder como espejo de nuestra propia existencia. Como seres humanos, a menudo buscamos controlarlo todo, pero el verdadero camino hacia la sabiduría es aprender a soltar y a aceptar que, como las estaciones que pasan, todo en la vida tiene su momento. Solo al rendirnos a este flujo natural podemos encontrar un estado de calma, un estado de ser que nos permite disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecernos sin la necesidad de aferrarnos a lo que no podemos cambiar. El poeta nos lleva, con sus versos, a comprender que todo lo que vivimos, nuestros momentos de alegría, tristeza, amor y desdicha, son tan naturales como el viento que sopla, la lluvia que cae y el sol que se pone. Cada uno de estos momentos es necesario en el gran tapiz de la existencia. Y así como la naturaleza no se apresura, tampoco deberíamos apresurarnos nosotros. En lugar de luchar contra las corrientes, deberíamos aprender a fluir con ellas. Khayyam continúa observando cómo la naturaleza es testigo de la muerte y el renacer de innumerables seres, como un ciclo que no cesa. Las flores se marchitan, pero antes de desvanecerse, entregan su belleza al aire, dejando atrás su esencia para que otra generación continúe el ciclo. Esta constante renovación se convierte en la metáfora de nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros tiene su tiempo, su estación, y debemos vivirla con la plena conciencia de que no todo depende de nuestro esfuerzo. Hay algo más grande en juego, el curso de la vida, el eterno regreso del ciclo que nos conecta con todo lo que nos rodea. Al igual que las flores que se abren con la llegada de la primavera, los seres humanos también tenemos nuestras estaciones. Hay un tiempo para crecer, para florecer, y también hay un tiempo para marchitarnos. Sin embargo,
En cada etapa, hay belleza, y debemos aprender a apreciarla sin aferrarnos a lo que se va. La aceptación de lo que es, en lugar de lo que podría haber sido, es la clave para encontrar la paz interior. La sabiduría de la naturaleza no es solo la observación de los árboles, las estrellas o el río, es el entendimiento de que todo tiene su momento, su razón de ser. Al cerrar este capítulo, Khayyám nos deja con una lección profunda. La verdadera sabiduría reside en aceptar el flujo natural de la vida. Al igual que la naturaleza no se detiene ni se lamenta por lo que pierde, nosotros debemos aprender a avanzar, a renovarnos y a aceptar las transiciones que la vida nos presenta. Solo al hacerlo podremos encontrar el significado más profundo de nuestra existencia, un significado que no se encuentra en el control, sino en la aceptación. Capítulo 12. La fugacidad del tiempo y la búsqueda de la verdad. En este capítulo, Omar Khayyám nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera del tiempo y la urgente necesidad de encontrar la verdad en un mundo que, como el río, nunca se detiene. El paso del tiempo es una de las preocupaciones más recurrentes en Rubaiyat, y Khayyám, con su mirada profunda y sabia, nos recuerda que cada momento que vivimos se desvanece rápidamente, como el agua que corre entre nuestros dedos. Sin embargo, en esta fugacidad, el poeta no solo nos habla de la inevitabilidad de la muerte, sino también de la importancia de la búsqueda constante de la verdad, un camino que se vuelve esencial, dado que todo lo demás es transitorio. En las primeras estrofas de este capítulo, Khayyám pinta una imagen vívida del tiempo como una corriente que avanza sin detenerse. La humanidad, en su afán de alcanzar la estabilidad y la permanencia, se ve atrapada en esta corriente. El tiempo no espera, no se detiene para nadie. Todos somos arrastrados por él, sin posibilidad de retroceder. Cada instante que pasa es irrecuperable, cada segundo que transcurre se pierde para siempre, y es en este constante fluir que reside uno de los mayores desafíos de la existencia, la necesidad de aprovechar el tiempo de manera significativa. Khayyám destaca el contraste entre la perpetuidad de la naturaleza y la brecha temporal que separa al hombre de esa eternidad. Mientras las estrellas permanecen inalteradas en el cielo, la vida humana transcurre como una chispa que se apaga rápidamente. La pregunta que surge, entonces, es ¿cómo encontrar significado en una vida tan breve? ¿Cómo encontrar algo que perdure cuando todo a nuestro alrededor parece estar en constante cambio? En este contexto, la búsqueda de la verdad se convierte en una necesidad imperiosa. El poeta no se limita a lamentar la transitoriedad de la existencia, sino que plantea una respuesta a la inquietud que nos aqueja. Debemos dedicarnos a la búsqueda de la verdad, esa única constante que, aunque fugaz, puede ofrecer sentido y dirección a nuestras vidas. Sin embargo, Khayyám no nos ofrece una respuesta simple o una verdad absoluta. Más bien, nos invita a entender que la verdad no es algo que se pueda encontrar fácilmente o poseer, sino algo que se debe buscar constantemente, que se debe perseguir sin descanso. La verdad no es un objetivo final, sino una travesía, una serie de momentos en los que se va descubriendo, uno a uno, lo que está más allá de la apariencia superficial de las cosas. A lo largo del capítulo, el poeta se cuestiona sobre los grandes misterios de la existencia. La pregunta sobre el propósito de la vida, sobre el origen de nuestra alma y sobre el destino del ser humano es algo que trasciende la capacidad humana de comprensión. Sin embargo, Khayyám nos insta a no desalentarnos, a no rendirnos en nuestra búsqueda, por más que el tiempo pase y nos vea avanzar hacia la muerte. La verdad, en este sentido, es un faro que ilumina el camino, aunque nunca lleguemos a alcanzarlo por completo. El poeta nos invita a liberarnos de las preocupaciones triviales y de la obsesión por las riquezas, el poder y los logros materiales. Estas son solo distracciones que nos alejan de lo que verdaderamente importa: la búsqueda del conocimiento, la comprensión de nuestro lugar en el universo, el entendimiento de las leyes que gobiernan nuestra existencia. Khayyám nos recuerda que el tiempo es valioso no porque sea limitado, sino porque cada momento es una oportunidad para acercarnos a algo más grande, algo trascendental, algo que nos conecta con la verdad universal. El tiempo, que parece correr sin cesar, se convierte en el aliado perfecto de quienes buscan la sabiduría. A través de la contemplación, la reflexión y la búsqueda del conocimiento, podemos acercarnos a una comprensión más profunda de nuestra existencia. Khayyám nos exhorta a aprovechar los momentos que tenemos, no para acumular bienes materiales o placeres fugaces, sino para profundizar en el entendimiento del mundo que nos rodea y de nuestra propia alma. De este modo, la verdad se revela no como una meta a alcanzar, sino como un proceso continuo, una búsqueda constante que nunca debe cesar.
La fugacidad del tiempo también nos lleva a la reflexión sobre la muerte. Khayyám, al igual que muchos otros poetas y filósofos, ve la muerte no como algo a temer, sino como una parte inevitable del ciclo natural. El tiempo que se escapa no es solo el reflejo de nuestra vida, sino también de nuestra mortalidad. A través de esta reflexión, Khayyám nos invita a aceptar nuestra finitud y a vivir de manera plena y auténtica, sin perder tiempo en búsquedas vacías. La muerte no es el final, sino el paso a otra forma de existencia, y en este conocimiento podemos encontrar consuelo. En última instancia, Khayyám nos llama a vivir con un propósito más elevado, a no dejarnos atrapar por las trivialidades de la vida cotidiana, sino a ser conscientes del tiempo que se nos ha otorgado y a emplearlo en la búsqueda de la verdad. Esta verdad no es algo que se pueda obtener de forma inmediata, ni se encuentra en las respuestas fáciles. Es una verdad que se construye a lo largo de los años, que se revela a través de las experiencias, los cuestionamientos y las lecciones que el tiempo nos da. Aunque todo lo demás sea efímero y cambiante, la búsqueda de la verdad se mantiene firme como un faro, guiando nuestra vida a pesar de la oscuridad que a veces nos rodea. Este capítulo, con su profunda reflexión sobre el tiempo y la verdad, nos recuerda la importancia de aprovechar cada momento, no solo para buscar el conocimiento de lo exterior, sino también para descubrir la verdad que reside en nuestro interior. En la fugacidad del tiempo, la búsqueda de la verdad se convierte en el único refugio duradero que podemos encontrar, un refugio que no está sujeto a las leyes del tiempo, sino que trasciende las limitaciones humanas, ofreciéndonos una visión más clara de nuestra existencia. Capítulo 13. La celebración del instante y la disolución del ego. En este capítulo, Omar Khayyám nos transporta a la profundidad del momento presente, donde cada segundo que transcurre se convierte en una celebración en sí misma. Es una invitación a vivir el ahora con todo nuestro ser, a dejar de lado las preocupaciones por el pasado y el futuro, y a sumergirnos completamente en la experiencia de la vida tal como es, en su forma más pura y cruda. Khayyám nos llama a dejar atrás el peso del ego, esa estructura que nos separa de la esencia de lo que realmente somos, y abrazar la libertad que viene con la disolución del yo individual. El capítulo comienza con una referencia a la fugacidad de la vida y la transitoriedad de nuestras emociones y deseos. El ego, esa construcción mental que crea fronteras entre nosotros y el mundo que nos rodea, es un obstáculo para la verdadera comprensión del momento presente. Khayyám, con su pluma afilada, nos invita a ver más allá de esas barreras y a experimentar la vida sin las restricciones que impone el pensamiento de yo y mío. La división entre el ser individual y el universo se desvanece cuando abrazamos la totalidad del instante. En esta celebración del presente, el poeta reflexiona sobre cómo el ser humano tiende a mirar constantemente hacia el futuro o hacia el pasado. Vivimos atrapados en las memorias de lo que ya ha sucedido o en las ansiedades por lo que podría ocurrir. Sin embargo, el tiempo real, el único que realmente existe, es este instante fugaz. Cada respiro que tomamos, cada latido de nuestro corazón, es un recordatorio de que el presente es lo único que verdaderamente tenemos. Todo lo demás es una ilusión construida por nuestra mente, una ilusión que nos impide ver la verdad en su forma más pura. A través de sus versos, Khayyám nos invita a detenernos, a mirar a nuestro alrededor y a percibir la belleza del mundo tal como es, sin adornos ni expectativas. La naturaleza, las estaciones que cambian, el canto de los pájaros, el susurro del viento, todos estos momentos son regalos que nos ofrece el presente. Al liberarnos del ego, podemos experimentar la esencia de la vida sin las cargas del juicio y la crítica. Nos damos cuenta de que cada instante es perfecto tal como es, y no necesitamos nada más para ser felices. El ego, como una sombra que nos sigue, nos mantiene presos de nuestras propias limitaciones. Nos dice que debemos ser algo, que debemos lograr algo, que debemos ser reconocidos o aceptados. Pero Khayyám nos enseña que todo eso es una ilusión. La verdadera libertad llega cuando dejamos de identificarnos con esa construcción mental del yo y simplemente nos entregamos al fluir de la vida. El poeta nos muestra que solo al soltar estas ataduras podemos vivir plenamente, sin miedos ni expectativas, disfrutando de cada momento como si fuera el último. En su búsqueda de la sabiduría, Khayyám también nos señala que la verdadera belleza no reside en la acumulación de bienes materiales ni en la fama que podríamos alcanzar. La belleza está en la simplicidad del ser, en la autenticidad del momento. A medida que el ego se disuelve, nuestra percepción del mundo se aclara, y comenzamos a ver la vida con los ojos de un niño, sin prejuicios ni expectativas. El mundo es un lugar fascinante y maravilloso,
pero solo cuando somos capaces de experimentar cada momento sin las barreras del ego. Además, Hayam habla sobre la importancia de la gratitud. A medida que liberamos nuestro ser del peso del ego, nos damos cuenta de que la vida misma es un regalo precioso. Cada respiración, cada día que despertamos, es una oportunidad para sumergirnos más profundamente en la experiencia de estar vivos. Al abandonar el deseo constante de obtener más, descubrimos que ya poseemos todo lo que necesitamos para ser felices. La riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de experimentar, en la capacidad de vivir plenamente sin las cadenas de la ambición. La disolución del ego no significa la eliminación de la individualidad, sino la comprensión de que no estamos separados del mundo. No somos individuos aislados, sino parte de un todo. Cuando entendemos esto, nuestra relación con los demás y con la naturaleza cambia profundamente. Dejamos de ver a los demás como competidores o amenazas y comenzamos a verlos como reflejos de nuestra propia esencia. La empatía y la conexión auténtica emergen cuando dejamos de identificarnos con el yo y empezamos a reconocer la unidad subyacente en todo. Hayam también habla de la muerte, no como un fin, sino como una parte del ciclo eterno de la vida. La muerte, al igual que la vida, es una ilusión creada por nuestra mente. En el momento en que dejamos de temerle a la muerte y aceptamos su inevitabilidad, encontramos la verdadera paz. La muerte no es un enemigo a vencer, sino una transición que nos lleva a la eternidad. Esta perspectiva cambia nuestra forma de vivir, ya que, al soltar el miedo, podemos abrazar la vida con plenitud. En un tono filosófico, el poeta nos hace un llamado a trascender nuestra forma limitada de ver el mundo. La vida, en su totalidad, es un flujo constante de momentos que se suceden, pero nuestra capacidad de experimentar plenamente cada uno de esos momentos depende de nuestra disposición a liberarnos del ego. Al hacerlo, nos volvemos más conscientes de la belleza y la simplicidad de la existencia. Hayam también reflexiona sobre el goce del vino, un tema recurrente en sus poemas, pero en este capítulo, lo hace desde una perspectiva más profunda. El vino es símbolo de la alegría y la celebración del momento presente. En lugar de ver el vino como un medio para escapar de la realidad, Hayam lo presenta como un medio para abrazarla con mayor intensidad. Al igual que el vino, cada instante de la vida debe ser saboreado con todo nuestro ser, sin apuro, sin preocupación por lo que vendrá. Cada sorbo es una oportunidad para estar completamente presentes en el ahora, para liberarnos de las restricciones de nuestra mente y ser uno con el universo. En conclusión, este capítulo nos invita a soltar el peso del ego, a dejar de lado las preocupaciones por el futuro y el pasado, y a vivir el presente con total plenitud. La disolución del ego no es un acto de renuncia, sino un acto de liberación. Al abrazar el ahora, descubrimos que la verdadera libertad y la verdadera sabiduría se encuentran en la experiencia directa de la vida, sin filtros ni juicios. En este flujo constante de momentos, nos damos cuenta de que ya somos todo lo que necesitamos ser, y que la vida misma es el más grande de los regalos. Capítulo 14. La búsqueda del sentido en un mundo incierto. Este capítulo de Rubaiyat se adentra en las preguntas más fundamentales sobre la existencia humana. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene el paso del tiempo si todo parece estar destinado a la disolución? En esta reflexión profunda, Omar Hayam nos invita a cuestionar las respuestas tradicionales que la sociedad nos da sobre el sentido de la vida y a buscar nuestras propias respuestas en la vastedad de la experiencia humana. Hayam comienza este capítulo confrontando la naturaleza del mundo en el que vivimos, un mundo marcado por la incertidumbre y el caos. A lo largo de los siglos, los filósofos, poetas y sabios han tratado de dar respuestas a estas grandes preguntas existenciales, pero Hayam se muestra escéptico ante las certezas absolutas. En lugar de ofrecer una respuesta definitiva sobre el significado de la vida, nos guía hacia la reflexión, invitándonos a considerar la incertidumbre como una parte intrínseca de nuestra experiencia. El mundo, según Hayam, no ofrece garantías. El destino humano es incierto, y el futuro siempre está cubierto por un velo de misterio. Sin embargo, lejos de caer en la desesperación, el poeta nos propone abrazar esta incertidumbre. En lugar de tratar de imponerle un sentido rígido a la vida, nos invita a aprender a vivir con las preguntas, a aceptar que no siempre encontraremos respuestas claras, pero que esa misma búsqueda es lo que da forma a nuestra existencia. El capítulo se construye alrededor de la reflexión sobre el tiempo, que se convierte en un eje central para entender nuestra existencia. El paso de los años no solo trae consigo el envejecimiento físico,
sino también la constante reevaluación de nuestras creencias y valores. El poeta observa cómo las certezas de la juventud se desvanecen con la edad, reemplazadas por un profundo sentimiento de duda. Este sentimiento no debe ser visto como un signo de debilidad o de falta de fe, sino como una apertura a nuevas formas de entender el mundo. En la duda, se encuentra la libertad, ya que permite a la mente liberarse de las restricciones impuestas por las ideas preconcebidas y las respuestas cómodas. A lo largo del capítulo, Khayyám pone de manifiesto la contradicción inherente a la vida humana. Por un lado, buscamos respuestas definitivas, y por otro, nos enfrentamos a la complejidad y la incertidumbre. La naturaleza misma de la vida parece resistirse a cualquier intento de comprensión total. Sin embargo, en lugar de sucumbir ante la frustración, el poeta nos enseña que la verdadera sabiduría radica en aceptar la ambigüedad, en no aferrarse a las respuestas fáciles y en permitir que el misterio nos impulse a vivir de manera más consciente. En una de las estrofas más significativas del capítulo, Khayyám compara la vida humana con un viaje en el que no siempre sabemos a dónde nos dirigimos. A pesar de nuestras mejores intenciones, los caminos que tomamos están marcados por lo inesperado. La vida, como un río, fluye sin dirección fija y nos arrastra con ella. En este viaje incierto, no hay mapas ni brújulas que nos guíen con certeza. Sin embargo, es precisamente en esta incertidumbre donde encontramos la belleza de la existencia, porque nos obliga a vivir plenamente en cada momento. El poeta no se limita a hablar de la incertidumbre en términos abstractos, sino que la aborda de manera práctica, aplicándola a las decisiones cotidianas que tomamos. Nos invita a cuestionar la búsqueda insaciable de riqueza, poder o reconocimiento, elementos que, en su opinión, nos alejan de la verdadera comprensión de nuestra naturaleza. Al centrarnos en estos objetivos externos, nos olvidamos de las preguntas más profundas sobre el sentido de la vida, las cuales no pueden ser respondidas con posesiones materiales o logros sociales. La verdadera riqueza, según Khayyám, reside en la capacidad de vivir con autenticidad, en la disposición para aceptar lo desconocido y en la sabiduría de aceptar la fugacidad de todo lo que conocemos. Este capítulo también hace una crítica a las religiones y las ideologías que intentan proporcionar respuestas absolutas y definitivas sobre el propósito de la vida. Khayyám no rechaza la espiritualidad, pero cuestiona aquellas respuestas dogmáticas que nos exigen creer sin cuestionar, aquellas creencias que nos imponen una única visión de la realidad sin tener en cuenta la complejidad y la diversidad de la experiencia humana. Para Khayyám, la verdadera sabiduría no se encuentra en las certezas impuestas por la tradición, sino en la capacidad de cada individuo de formular sus propias preguntas y buscar sus propias respuestas, de forma única y personal. A medida que avanzamos en la lectura, el tono de Khayyám se vuelve más introspectivo y contemplativo. Se adentra en el tema de la muerte, una de las grandes incertidumbres de la vida humana. La muerte, para Khayyám, es tanto un misterio como una parte inevitable de nuestra existencia. Sin embargo, en lugar de temerle, nos insta a abrazar la muerte como una parte integral del ciclo de la vida. La muerte no es un final, sino una transición, un paso más en el proceso continuo de la existencia. Al reconocer nuestra mortalidad, podemos liberarnos del miedo y vivir con mayor libertad y conciencia. El poeta también hace referencia a la importancia de vivir el momento presente. Mientras que muchos se obsesionan con el futuro o viven atrapados en los recuerdos del pasado, Khayyám nos recuerda que el único tiempo real es el ahora. En el instante presente, encontramos todo lo que necesitamos, la capacidad de experimentar, de sentir, de conectar. Este es el único momento en el que realmente tenemos poder, y al vivirlo plenamente, encontramos la verdadera esencia de nuestra existencia. En este sentido, el capítulo también nos invita a soltar el control. La vida no se puede predecir ni planificar con precisión, y en este caos aparente, encontramos la oportunidad de experimentar la libertad más profunda. Dejar ir las expectativas y aceptar lo que viene con una mente abierta y un corazón dispuesto nos permite vivir de manera más auténtica. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuestos a preguntarnos constantemente, a explorar y a descubrir. En conclusión, este capítulo de Rubaiyat es una meditación sobre la incertidumbre y la búsqueda del sentido en un mundo que no ofrece respuestas fáciles. Khayyám nos invita a vivir con las preguntas, a cuestionar las certezas impuestas y a abrazar la ambigüedad de la vida. En lugar de buscar respuestas definitivas, debemos aprender a vivir plenamente en el presente, aceptando la incertidumbre como una parte natural de nuestra existencia. Solo en este acto de liberación, al dejar ir las expectativas y los miedos,
podemos encontrar la verdadera paz y la sabiduría. Capítulo 15. La eterna fugacidad del ser. En este capítulo final de Rubaiyat, Omar Khayyam nos conduce por las aguas profundas de la fugacidad de la vida, un tema recurrente a lo largo de toda la obra, pero que aquí alcanza una resonancia definitiva. Con una reflexión madura y sutil, Khayyam aborda la naturaleza efímera del ser humano, de sus deseos y sus logros, invitándonos a considerar nuestra existencia bajo la luz de la inevitabilidad de su transitoriedad. El capítulo se abre con una imagen poderosa, el paso de las estaciones, que ilustra la velocidad con la que la vida se desenvuelve, indiferente a nuestras inquietudes y preocupaciones. Al igual que las flores que florecen en primavera y mueren con el frío invierno, nuestra existencia humana es un suspiro en la vastedad del tiempo. La muerte, en este contexto, no es un evento aislado, sino una parte del ciclo natural de la vida, un componente esencial que confiere significado a nuestra fragilidad. Khayyam no ofrece consuelo en la inmortalidad, sino que invita al lector a aceptar la naturaleza efímera de todas las cosas, a entender que todo lo que amamos y valoramos, por hermoso y significativo que sea, está destinado a desaparecer. La fugacidad de la vida, lejos de ser un motivo para el pesimismo, se convierte en una invitación a vivir plenamente. El poeta no nos insta a resignarnos, sino a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, a disfrutar de la belleza de los momentos fugaces, a saborear cada experiencia con la conciencia de que no se repetirá. En este sentido, la lección final de Rubaiyat es una deliberación. En lugar de aferrarnos al pasado o preocuparnos por el futuro, debemos abrazar el presente, con todas sus contradicciones, imperfecciones y maravillas. En la siguiente estrofa, Khayyam hace una reflexión sobre la búsqueda insaciable de poder, riquezas y estatus que caracteriza a gran parte de la humanidad. Las personas, según él, pasan su vida persiguiendo estos logros materiales, creyendo que en ellos se encuentra el verdadero significado de la vida. Sin embargo, Khayyam nos recuerda que, al final, nada de esto perdura. Las riquezas se desvanecen, el poder se diluye, y el reconocimiento de los demás es efímero. Todo lo que acumulamos en la vida material no tiene valor frente a la eternidad del tiempo. El poeta propone una visión contraria. La verdadera riqueza se encuentra en el desapego, en la capacidad de liberarse de las ataduras que nos atan a lo temporal y a lo mundano. En lugar de acumular bienes materiales, Khayyam nos anima a cultivar la sabiduría, la belleza del espíritu y la comprensión profunda de nuestra naturaleza. Estas son las cosas que verdaderamente perduran, porque aunque el cuerpo se disuelva en el tiempo, el alma y su luz interior trascienden. El capítulo también profundiza en la paradoja de la existencia humana. Por un lado, vivimos conscientes de nuestra finitud, y por otro, constantemente buscamos formas de evadir esa realidad. El hombre es un ser que se define por su capacidad de soñar, de proyectarse hacia el futuro, pero esa misma capacidad lo pone en conflicto con la naturaleza de su existencia. Khayyam, sin embargo, sugiere que es precisamente este conflicto, esta tensión entre el deseo de permanencia y la inevitabilidad de la muerte, lo que da forma a la vida. La conciencia de nuestra mortalidad nos hace valorar la vida de una manera que la inmortalidad no podría. El poeta también se dirige, en un tono filosófico, hacia el tema de la memoria y la historia. A lo largo de los siglos, las generaciones han intentado dejar su huella en el mundo, construyendo imperios, erigiendo monumentos y escribiendo obras que persigan la eternidad. Sin embargo, Khayyam se pregunta, ¿qué quedará de todo esto? La historia es solo un flujo constante de eventos que se disipan con el tiempo, y las civilizaciones que alguna vez fueron grandes se desvanecen en la niebla del olvido. En este sentido, la inmortalidad que buscamos es solo un espejismo. Las grandes figuras del pasado, los monarcas y los filósofos, los poetas y los guerreros, también se convierten en polvo con el paso de los siglos. La única inmortalidad que verdaderamente posee el ser humano es la que deja en el corazón de los demás a través de las acciones y los recuerdos, que pueden perdurar más allá de la muerte, en los ecos de la memoria colectiva. A lo largo del capítulo, hay un llamado a aceptar nuestra vulnerabilidad y, en lugar de temerla, abrazarla. Al reconocer nuestra condición de seres finitos, nos hacemos más humanos, más conectados con la naturaleza que nos rodea y con los demás seres humanos. La vida es un regalo efímero, y al aceptar su fugacidad, somos capaces de vivir de manera más auténtica, apreciando lo que tenemos sin aferrarnos a ello, disfrutando de la belleza y la alegría del presente sin miedo al futuro. Hacia el final de este último capítulo, Khayyam ofrece una reflexión que sintetiza el mensaje de toda la obra. La vida, como el vino, se disfruta mejor cuando se deja ir.
Esta línea encapsula el mensaje final del poeta. El secreto de la existencia radica en la aceptación, no en la lucha constante contra la inevitable realidad de nuestra mortalidad. Al soltar el control, al no aferrarnos a lo que es transitorio, encontramos la verdadera paz. En conclusión, Rubaiyat cierra con un llamado a vivir sin prisas, a experimentar la vida con la sabiduría de saber que todo lo que nace, tarde o temprano, se desvanece. En lugar de temer a la muerte o a la desaparición, Khayyam nos anima a vivir plenamente en el presente, a encontrar en la impermanencia la verdadera belleza de nuestra existencia. A través de la reflexión sobre la fugacidad, el poeta nos lleva a comprender que la vida no es un destino que hay que alcanzar, sino una travesía que se debe vivir con conciencia, gratitud y amor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las profundidades de Rubaiyat de Omar Khayyam. Si esta obra y su reflexión sobre la vida, el tiempo y la fugacidad te han tocado, te invitamos a seguir explorando más libros que despierten tu curiosidad y alma. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde continuamos compartiendo más sabiduría y poesía que te acompañarán en cada paso del camino. ¡Hasta la próxima!